Muy buenas tardes. Dios le bendiga a cada uno. Soy Pastor Antonio Pichardo del canal 70 veces 7. Eso es Perdón sin Límite. Le damos gracias a Dios porque nos regala un día más de vida y podemos estar en su presencia en esta tarde, viernes 8 de agosto de 2025. En esta tarde queremos hablar de la palabra del Señor. Acabamos de venir del hospital, de visitar a un enfermo, un amigo que está enfermo en el hospital. Yo también acabo de venir esta mañana de una cita que tenía a las 9:20, donde me pusieron una inyección en la columna, en la parte baja, para el dolor que siempre tengo, un dolor crónico que tengo de hace 2 años y medio. Y esa inyección supuestamente me tiene que ayudar a quitar el dolor, eh, pero en Dios que sí, que suceda. Y también el día lunes 11 tengo otra inyección que va aquí en el cuello mío. Tengo mucho dolor también, se me dificulta virar a la derecha o a la izquierda mi rostro, mi cara, mi cuello, se me dificulta mucho, entonces para manejar también, y el doctor me va a inyectar para que se me quite el dolor, me dijo por 6 años. Vamos a ver, esperamos en Dios que Dios también ponga su mano poderosa sobre mí y que eh, eso pueda sanar. Hoy día vamos a hablar bajo el tema ¿de quién eran los cerdos? ¿De quién eran los cerdos en Marcos capítulo 5 del 1 al 20? Dice la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aclamando a gran voz, dijo: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hasto de cerdo paseando o paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hasto se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y lo que
apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la región sentada, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuese de su contorno. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grande cosa había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿De quién eran los cerdos? No era propiedad de ninguna persona judía, porque para los judíos los cerdos son impuros. Ellos nunca, pero de lo nunca, se van a poner un pedacito de carne de cerdo en la boca. Nunca ellos van a comer comida que no sea comida para ellos, comida kosher. Ellos tienen muchos requisitos en cuanto a la comida, y la comida incluso en los supermercados tienen que tener un sello kosher, que un rabino chequea toda esa comida para ver de que sea la comida adecuada para ellos, la comida kosher. Los cerdos automáticamente eran propiedad de los gentiles, porque los gentiles es que comen toda esa cosa. Pero Pedro estaba ayunando en la azotea, en la casa de Cornelio, y de pronto baja un lienzo, como si usted agarrara una sábana, y en las cuatro puntas usted agarrara una mano, agarrara eso, y dentro de esa sábana vinieran todos los animales ahí dentro. Entonces, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi vientre. Entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, lo que Dios limpió, no lo llame tú inmundo. Así es que mata y come. Así que quiere decir que nosotros podemos comer de toda clase de animales que nosotros conocemos. Claro que hay animales que nosotros no nos hace mucha gracia mirarlo y comer la carne de ellos, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a comer gallina, a comer pavos, a comer algunas aves de los cielos que estamos seguros que son animales comestibles. Y hay muchas aves también de los cielos que no nos parecen muy comestibles, como por ejemplo hay cierto tipo de aves que nosotros sabemos que no se pueden comer o que nunca la hemos comido, que son animales impuros, podemos decir, como la garza, un animal blanco que hay en Dominicana, que el cuervo, uno negro, bien negro que hay, le llaman el ave de Malagüero. Otras aves que comen, aves de rapiña, que comen cosas podridas y cosas así. Entonces esas aves no nos interesan a nosotros. Pero sí hay aves que son comestibles, como las palomas y otras aves así que se comen los patos, cosas así.
Ahora, en cuanto a los animales de la tierra, esos animales que nosotros comemos, como el cerdo, el chivo, la oveja, la vaca y animales por el estilo, entonces, pues son bienvenidos. Pero hay otros animales que comen por allá en otro lado, yo no sé, como los canguros, eh, ¿cómo se llama este animal del Medio Oriente? ¿Cómo que se llama el animal este? Ya se me olvidó. El camello. Esos animales así y otros animales como, por ejemplo, cocodrilo, de ahí de los de ahí de Florida, de los pantanos ahí, como que no nos llama mucho la atención. Entonces, eh, para el judío, el puerco es un animal impuro. Los cerdos eran propiedad de los, de la, de los habitantes de la región de Gerasa, que era una región gentil. Por lo tanto, ellos no había problema, porque para ellos era, como se llama, una fuente de ingreso, una fuente de comida, y como ellos no son judíos, como ellos eran gentiles, pues no importa, ellos podían participar de eso. Una gran manada de cerdos que pastaba cerca del monte donde Jesús liberó al endemoniado. La pérdida de estos cerdos que se ahogaron en el mar después de que los demonios entraron en ellos causó conmoción y temor en la comunidad, llevándolo a pedir llegándole a pedir a Jesús que se fuera de su tierra, de su contorno, de su lugar, porque lo que Jesús estaba haciendo ahí era trayendo pérdida al negocio que esta gente podía tener, familiar y quizá comercial. Decápolis, conocida por ser una zona habitada por gentiles, personas que no eran judías, eran los que vivían ahí, o sea que era en Decápolis. Los cerdos son animales impuros según la ley judía y eran como 2000 cerdos. Esto era mucha pérdida para los dueños de estos cerdos. La gente le pide a Jesús que se fuera de su tierra por lo que había sucedido. Pero si nosotros vemos detenidamente y empezamos a ver, eh, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. O sea, la fuerza que había en este hombre. Es fácil de amarrar a uno con una hule, con algo, con un pedazo de soga, uno, y es muy difícil de que nosotros podamos romperla. Muchas veces esa cuerda tratan de encrutarse, meterse en la carne de uno, y es imposible muchas veces de que nosotros nos podamos liberar de algo así. Más sin embargo, este hombre lo amarraban con cadenas y le ponían grillos y la cadena la rompía y los grillos los desmenuzaba, lo hacía pedazos. Qué gran fuerza la que tenía este hombre. Vamos a ver por qué era tanta fuerza. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Oh, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También
los demonios creen en Dios y tiemblan. Este hombre está endemoniado, pero vio a Jesús de lejos y vino y se arrodilló ante él. Los demonios, y clamando a gran voz, le hace la pregunta a Jesús. Y le dice, ¿qué tiene conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Lo reconoce como hijo de Dios. Reconoce que es Jesús. Y le dice, te conjuro por Dios que no me atormente. ¿Cuál era el tormento? Jesús no tenía un látigo para pegarle ni cosa por el estilo, pero el espíritu que está en el Dios Todopoderoso repela el espíritu que estaba en aquel hombre endemoniado. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, decía Jesús. Y viene Jesús, sabe Jesús, pero es necesario que nosotros tratemos de que el espíritu inmundo, el demonio, se identifique. Y Jesús viene y le hace las preguntas y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él inmediatamente respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Ya vimos que en la lectura de que una legión era el grupo de soldados romanos que era aproximadamente de 2,000 y más soldados. Eso era una legión de soldados. Y él le dijo, cuando Jesús le llama y le dice, ¿cómo te llamas? Le responde fácilmente, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos, aproximadamente 2,000 demonios. ¿Y habían cuántos cerdos? Aproximadamente 2,000 cerdos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Era su casa, era su lugar, era donde se encontraba bien, donde en los montes, en los lugares, en los sepulcros, era su hogar, allí vivía. Quizá la familia lo había desahuciado, la familia ya se había desentendido de aquel hombre porque ya no se podía hacer más nada con él. Quizá habían hecho lo más por poder ayudarlo, por poder tenerlo, pero no lo podían tener en casa, no lo podían tener en ningún lugar, quizá con médico o con lo que fuera, porque era imposible y tuvieron que dejarlo a su suerte ya. Y el destino de él fue ir a los montes, ¿verdad? Donde no había gente, gritar y patalear y hacer como él quería, y después de eso meterse en los sepulcros y ahí estar en aquellos lugares solitarios. Pero ¿qué sucede? Estaba allí cerca del monte un gran hasto de cerdo y le rogaron todos los demonios. Oiga, todos los demonios hablan, los demonios saben. Y le rogaron todos los demonios diciendo a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. O sea, no se querían ir, no se querían, no quería que lo destruyera, no quería que lo sacara y lo hiciera, ¿cómo se puede decir? Como espuma. No, ellos no querían eso. Miraron los demonios a los cerdos y dijeron, envíanos a estos cerdos que están ahí. Luego Jesús le dio permiso. Jesús les permitió. Jesús les permite que fueran a los cerdos. Y saliendo aquellos espíritus del hombre, espíritus inmundos, entraron en los cerdos, lo cual eran 2,000 cerdos. Y el acto se precipitó en el mar. Estaban en un monte alto, se precipitó hacia el mar por un despeñadero. Y en el mar
se ahogaron. Hasta ahí llegaron los demonios. Hasta ahí llegaron los demonios. Jesús le permite que salgan. Usted y yo tenemos autoridad de parte del Señor. El Señor dice, en mi nombre harán cosas mayores. El apóstol Pedro, después de la muerte de Jesús, cuando empieza la iglesia primitiva, dice que había muchos enfermos. Siempre hubo muchos enfermos en Jerusalén, en Israel, por todos aquellos lugares. No habían tantos hospitales, no habían tantos médicos, no habían tanta tecnología como la que tenemos ahora, que rápido tenemos alguna situación médica y lo que nos dice inmediatamente la operadora del 911, vete inmediatamente a la emergencia si puede, y si no, 911, la ambulancia viene en 5 minutos, llega a su casa y se lo lleva, y usted llega a ponerse en manos de los doctores. Y no era así en aquel lugar, no era así en aquel tiempo. Entonces, la gente tenía a los enfermos en la casa y los sacaba a la calle cuando venía caminando, Pedro y los discípulos, y dice que Pedro le ponía la mano, le tocaba y los enfermos eran sanados. Y aquellos que Pedro no podía ponerle la mano, dice que con la sombra de Pedro eran sanados. Hasta hay un coro bien bonito que dice con la sombra de Pedro. Con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y Nazareno, Nazareno. Espíritu del Nazareno y Nazareno, Nazareno. Espíritu del Nazareno, hay que tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, hay que tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Ese coro se cantaba mucho en la iglesia allá en Toronto, en Canadá. Lo cantábamos mucho. La sombra de Pedro, el hermano Juan Solí y su guitarra. Gloria a Dios. Entonces, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido, cosa grande. ¿A cuánto había asustado este hombre? Caminaba la gente por ahí fácilmente. Una chica sola por ahí, por ese camino, un jovencito solo por ese camino, un niño jugando en el bosque por ahí. I don't think so. Yo no pienso eso. Quizá nadie pasaba por ahí. Ese era un lugar ya que se había desechado completamente, porque probablemente la gente de ahí, de ese lugar, decía, por ahí no pasen, por ahí está el hombre que da voces. Quizá ellos no podían distinguir que este hombre tenía esos espíritus, esos demonios dentro de él. Pero decían, por ahí quizá no vayan, le decían los padres a los hijos, ustedes van para la escuela, por ese camino no vayan, agarren por el otro, porque por ahí está el hombre, aquel que da voces y grita ahí en esos lugares. Y quizá la misma gente aprovechaba ahí bien temprano a los sepulcros si tenían que ir a visitar alguna tumba de sus seres queridos para no encontrarse con aquel hombre. Porque quizás aquel hombre era agresivo, aquel hombre era peligroso, rompía las cadenas, deshacía los grillos, tenía mucha fuerza, podía dominar fácilmente un animal grande de eso, un oso, un león, cualquiera de esos animales, cualquiera de esas fieras, conti más a una persona. Entonces,
Y le contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno a Jesús. Vete de aquí, vete de aquí. No le importó una vida humana que fue liberada. No le importó una persona que iba a regresar a su casa sana. No le importó quizás todo aquel trabajo que tuvo mucha gente con este hombre para poder liberarlo y para poder sanarlo. No le importó. A ellos le importaba su ganancia. A ellos le importaba sus animales. A ellos le importaba que las hierbas, la grama que había ahí, el pasto que había ahí, fuera una parte esencial para la alimentación de aquellos cerdos. A ellos les importaba la ganancia que sacaban de esos animales y por ende sus alimentos de ellos, quizá del pueblo entero, que era un pueblo gentil, y quizá era una de las granjas que producía los animales para alimentar la ciudad. Eso le importaba a ellos más que aquel hombre que había sido atrapado por aquellos demonios y que no estaba en sí, que estaba fuera de sí. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, o sea, ya no estaba, ya había sido liberado. Cuando Jesús le da permiso a los demonios que se metan a los cerdos y aquellos 2000 demonios se meten en aquellos 2000 cerdos que estaban allí, inmediatamente el hombre fue liberado. Ya no tenía los espíritus, los demonios encima, dentro de sí, ya había sido liberado. Entonces, al entrar él en la barca, el que estaba endemoniado, ¿verdad? El que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Y quién no? ¿Quién no le va a pedir, Señor, déjame estar contigo, déjame ir contigo, déjame vivir contigo, yo quiero estar contigo, gracias, 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 y yo voy a servirte el resto de mi vida a ti, Señor, porque tú me has liberado. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Cuántos demonios salieron de nosotros? ¿Sabe cuánto? Y le dijimos, Señor, te vamos a servir mientras vida tengamos. Y eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Este hombre le pide estar con él. Este hombre les pide a Jesús, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. A Jesús no le gustaba mucho la fama. A Jesús no le gustaba mucho que se dijera, él fue el que lo hizo o aquel y que fuera. No, eso no le importaba a él. Todavía la hora del Señor no había llegado. Hay un tiempo para todo. Sino que le dijo Jesús, vete a tu casa, a lo tuyo. Cuéntale cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve, cuéntale, ve, dile, háblale de mí, pero no te quede conmigo, porque si te queda conmigo, no le puede decir a tus seres queridos lo que sucedió contigo. Ellos no pueden ver el milagro si te queda conmigo. Yo quiero que tú vayas y te muestre a ellos. Por eso cuando aquellos 10 leprosos fueron sanados, Jesús les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. El sacerdote le iba a dar la carta a ellos de que estaban limpios. Pero ¿qué sucedió? Uno regresa donde Jesús y Jesús inmediatamente le dice, ¿y no eran 10? ¿Y los 9 dónde están? No, ellos se fueron. Cada cual se fueron para allá felices, contentos por lo que tú habías hecho. Pero yo he venido a darte la gracia. Uno fue agradecido después que el sacerdote lo declaró limpio de la lepra que ellos tenían, que nadie lo podía visitar, ni incluso ni su familia. Este hombre fue agradecido y vino a darle gracias a Jesús. Tenemos que ser agradecidos. Y finalmente, dice el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grande cosa había hecho Jesús con él.
y todos se maravillaran. No cayó. Jesús le dijo, vete a tu casa, o vete a tu barrio, vete a tu pueblo y dile a tu familia lo que pasó. Pero él empezó a publicar en Decápolis, una ciudad grande, cuán grande cosa había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, porque todos sabían de él, porque todos conocían de él, porque todos lo habían visto a él gritando, o en alguna oportunidad quizás hasta corrieron cuando lo vieron que él venía. Y hoy mirarlo, bañadito, limpiecito, sin arañazos con lo que se hacía con piedra ni nada de eso. Y viéndolo en una forma totalmente diferente. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Cuando el hombre viene a Jesús, puede venir de vivir una vida desastrosa, homeless, sin casa, sin nada, viviendo en la calle, sin comida, muchas veces la piel negra de tanto sucio, que no, sin bañarse, esquelético, y llega el Señor, y el Señor hace un milagro poderoso con aquella persona, y lo restaura y lo limpia. Y cuando nosotros lo vemos, pues no le conocemos, porque hubo un cambio en aquella persona. Ese es el cambio que hay cuando Jesús viene a nuestra vida. Hubo un cambio en la vida de este hombre que tenía 2000 demonios dentro de su cuerpo. Fue liberado por Jesús. Le dice él, déjame quedarme contigo, Jesús. Jesús le dice, no, vete a tu casa. Y él empieza a pregonar y se volvió un evangelista hablando del Señor, diciendo todo lo que había sucedido, dando testimonio con su propia vida. Y la gente se maravillaba porque veía el testimonio vivo ahí. Es necesario muchas veces que nosotros nos presentemos, ¿verdad?, en el lugar donde habíamos estado, y que la gente nos vea como un testimonio vivo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Si conoces al Señor, que sea de bendición. Si no conoces al Señor, que tú puedas encaminarte a los pies del Señor y recibir la sanidad de vida eterna que este hombre también recibió en su vida. Lo amamos mucho, lo queremos. Les pedimos siempre que nos ayuden con su like. Le pedimos que nos ayuden suscribiéndose al canal y que le toquen a la campanita para que YouTube, cuando hagamos otro video, usted pueda recibirlo directamente en su casa. Son mensajes sencillos que queremos que lleguen a su mente y a su corazón, y que sean de bendición para su vida, para lo suyo, para su familia. Esperamos que Dios obre en cada uno de nuestros hogares siempre. Gloria a Dios. El Señor dijo, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Siempre va a creer uno: papá, mamá, un hermano mayor, un hermano del medio. Quizá el hermano más pequeño viene a los pies del Señor y cree. Y por ese hermano pequeño, el más pequeño que vino a los pies del Señor, viene la familia entera. Por eso que el texto dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta la próxima que podamos mirar en otro video.